Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Derechos que Educan. Hoy abordaremos un tema vital para el futuro de nuestra sociedad. La falta de una educación preescolar de calidad limita el futuro de la niñez al negarle la oportunidad de alcanzar todo su potencial. Analizaremos este tema desde diversas perspectivas sustentadas en la normativa vigente en Ecuador y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI. Para ello, contamos con la participación de 4 reconocidas figuras del ámbito educativo internacional, quienes nos compartirán sus perspectivas desde su experiencia y pensamiento. Estos invitados expertos debatirán este tema, aportando ideas claras y bien fundamentadas. Bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestros primeros 2 panelistas, quienes argumentarán a favor de la afirmación central. ¿Cómo afecta la falta de una educación preescolar de calidad al desarrollo de la niñez? Damos la bienvenida a Silvia Smelkes. Muchas gracias por este espacio de diálogo. Es un placer para mí estar aquí. Soy Silvia Smelkes, educadora, investigadora mexicana. He dedicado casi toda mi vida a estudiar los vínculos entre la educación, la equidad y la justicia social. Y afirmo con certeza de que la exclusión educativa en las primeras etapas es la forma más temprana de reproducción de la desigualdad. El Estado no puede quedarse solo con los brazos cruzados, mientras que miles de niños en zonas rurales, en extrema pobreza o con discapacidad no acceden a una educación inicial de calidad. En mi experiencia, he identificado 3 tipos de barreras. Como primera barrera, las administrativas, que es la falta de infraestructura, la falta de personal capacitado, sobre todo en las zonas rurales. También tenemos las barreras legales, que son donde las normativas no contemplan adecuaciones inclusivas, es decir, existe una ausencia de marcos que garantizan educación inclusiva para niños con discapacidad. Y por último tenemos las barreras sociales, que es la discriminación hacia niñas, niños indígenas o con discapacidad. La equidad exige dar más a quienes más lo necesitan, y esa es una deuda del Estado. Sostengo que el Estado tiene una obligación ineludible de garantizar el acceso a la educación preescolar de calidad y sin barreras de ningún tipo. El enfoque debe ser interseccional y realista. Como decía María Montessori, el niño es el padre del hombre. Debemos invertir desde el inicio, no cuando ya es tarde. En conclusión, no se trata solo de abrir escuelas, sino de garantizar el derecho a una educación preescolar de calidad, inclusiva y equitativa, como primer paso a una sociedad más justa, y esa es la tarea que le corresponde al Estado sin excusas. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Sí, su punto de vista es muy interesante, ya que, usted enmarca que el Estado es el primer ente obligado en garantizar la educación inclusiva desde las primeras etapas. Muchas gracias. Ahora vamos a abordar otro punto de vista por parte del especialista James Heckman, quien nos ampliará un poco más de esta información a favor. Muchas gracias por la invitación. Soy James Heckman, economista y premio Nobel. He estudiado por décadas cómo la inversión en la infancia impacta directamente en el desarrollo humano y económico. La educación inicial es determinante para el desarrollo integral del niño. Está demostrado científicamente que el cerebro se desarrolla un 90% antes de los 5 años. Lo señala la misma UNICEF en el año 2024. Sin acceso a una estimulación adecuada en esta etapa, los niños comienzan la escuela en desventaja. Una buena educación preescolar potencia habilidades tanto cognitivas, emocionales y sociales que duran para toda la vida. También encontré que los retornos más altos en inversión pública se dan en la primera infancia. Es así que se reducen los índices de criminalidad, se mejora la empleabilidad y se fortalece la salud mental. Negar la educación preescolar no es solo una falla educativa, sino una falla social, económica y ética. El Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad legal y moral de garantizar este derecho, tal como lo establece la Constitución de la República en el artículo 26 y 44, y la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 28. Así lo demandan. Negar esta educación es perpetuar ciclos de exclusión, pobreza y violencia estructural. Invertir en la infancia no es un gasto, es una estrategia de desarrollo nacional sostenible. Muchas gracias. Gracias también a usted.
Sabe que sí, usted aborda en cuanto a la perspectiva de organismos internacionales como la UNICEF y artículos en cuanto a la Constitución y la Convención de los Derechos de los Niños. Comparto que sí es importante en cuanto a la inversión pública para poder garantizar la educación preescolar. Ahora, estos aportes han sido muy contundentes, agradecemos de antemano, pero vamos a dar paso a dos voces con una postura contraria, crítica, pero no necesariamente en contra del derecho, sino que cuestionan la implementación de ciertas políticas educativas. ¿Cuál es su visión frente a esta problemática? ¿Por qué discrepan de esa visión? Vamos a dar paso a nuestra tercera panelista, Rosa María Torres, quien nos abordará este tema en base a su criterio. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Gracias por el espacio. Soy Rosa María Torres, educadora e investigadora de larga trayectoria. Y quiero compartir una preocupación profunda. Hemos llegado a idealizar la educación preescolar formal como la única vía que garantiza el desarrollo infantil. Esta visión, aunque bien intencionada, olvida las realidades diversas de nuestro continente, comunidades indígenas, campesinas y rurales, que han educado por siglos desde el hogar, la comunidad y los saberes ancestrales. La educación no comienza en la escuela, sino en la familia. Ahí nacen los afectos, los valores y las primeras experiencias. Pensar que el preescolar puede reemplazar eso es ignorar la riqueza cultural de nuestros pueblos. Además, al imponer estándares diseñados desde centros urbanos, corremos el riesgo de excluir a las personas más vulnerables porque no cumplen estos modelos. Como decía Paulo Freire, no puede haber verdadera educación sin diálogo y sin reconocimiento del otro. Respetemos políticas desde el territorio y no desde el escritorio. Muchas gracias. Su punto de vista sí aborda otras problemáticas en cuanto a la educación preescolar o educación inicial, como la conocemos aquí en nuestro país. Vamos a dar paso a nuestro último panelista, que es el especialista James Coleman. Vamos a ver cuál es su visión crítica en cuanto a esta temática. Muchas gracias. Sí, soy James Coleman, sociólogo e investigador, autor del informe Coleman en 1966, y quiero recalcar una idea clave. La escuela no es el único determinante del éxito académico y social de un niño. Mi investigación demostró que los factores más influyentes son el entorno familiar, el nivel educativo de los padres, la presencia de libros en casa y las expectativas familiares. Por tanto, decir que la educación preescolar por sí sola define el futuro infantil es una visión reduccionista. Más aún, otras etapas escolares también pueden compensar desigualdades, si se interviene con políticas sostenidas. De modo que el contexto familiar y social es más influyente en el rendimiento académico que la calidad misma de la escuela o del preescolar. Factores como el nivel educativo de los padres, la presencia de los libros en casa, el apoyo emocional y las expectativas familiares impactan directamente en el desarrollo del niño. Además, países con contextos adversos han demostrado que intervenciones en primaria o secundaria pueden revertir desigualdades, lo cual indica que concentrar todos los esfuerzos exclusivamente en el nivel preescolar puede ser una estrategia limitada. El Estado debería apostar por una política educativa integral y continua que acompañe a la niñez durante todo su ciclo de formación. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes. Hemos visto ahora estos dos criterios en cuanto al tema planteado al comienzo, ¿no? En cuanto a la educación preescolar, pero la falta de esta limitada al futuro de la niñez o al negar la oportunidad de alcanzar todo su potencial. Estos argumentos sólidos, tanto a favor como en contra, nos ayudan a llegar a una conclusión, que la educación preescolar o educación inicial, como es conocida en Ecuador, aunque no sea la única variable, juega un papel clave en el desarrollo infantil. Corresponde ahora a las autoridades y a la sociedad civil decidir si optamos por políticas que construyan un futuro justo desde la primera infancia. Por ello, agradezco profundamente la participación de nuestras expertas por tan valiosos aportes. Este ha sido un episodio para reflexionar y motivar acciones concretas.
recordando que la educación preescolar de calidad no es un privilegio, es un derecho. Nos escuchamos en una próxima entrega de nuestro podcast Derechos que Educan. Hasta pronto.